¿Ya está? Bueno, vamos a hablar de trasplante. El trasplante es la transferencia de células vivas de un tejido u órgano, de una parte del organismo a otra parte, que puede ser del mismo o de otro individuo. El tipo de trasplante autólogo es cuando el dador y el receptor son el mismo individuo. El singénico, dador y receptor son de distinto individuo con casi igual información genética. El alotrasplante entre dos individuos de la misma especie y el senotrasplante entre dos individuos de distinta especie. Los donantes pueden ser vivos o cadavéricos. Si el trasplante es de médula ósea, vamos a ver que intervienen las CPH, que son las células progenitoras hematopoyéticas, que se pueden obtener de sangre periférica, de cordón umbilical, de médula ósea. TPH significa trasplante de progenitores hematopoyéticos, los que comúnmente se llama trasplante de médula ósea. Generalmente se realiza en neoplasias hematológicas. Entonces, habíamos quedado con TPH, que es el trasplante de progenitoras hematopoyéticas. Se realiza generalmente en neoplasias hematológicas. Es una estrategia para reemplazar los precursores hematopoyéticos para que la médula ósea del paciente que está enfermo tenga en un futuro los precursores hematopoyéticos sanos. Actualmente se realiza desde sangre periférica, seleccionándose las células madres hematopoyéticas, o sea, las stem cell, y se hace la inducción con factor estimulante de colonias de glóbulos blancos para tener más stem cell circulantes. Y entonces, porque generalmente en la sangre periférica normalmente hay un 1% de estas células hematopoyéticas, células madres hematopoyéticas. Entonces, por aféresis se va a obtener este sachet de células madres, y se empieza con el donante, con una vía central, un catéter que se va a llevar a la máquina centrífuga para obtener por gradiente las stem cell, que se reservarán en sachet congeladas, y el resto de las células van a volver por vía central al donante. Y cuando se dé al paciente este sachet, previamente el paciente tiene que tener mieloablación de su médula. Entonces se le habrá aplicado una quimioterapia altamente intensa para que queden nulas las células del paciente. Las CPH son células inmaduras de CD34 positivo, CD38 negativo.
Entonces, al transfundir al paciente ya mieloablacionado por vía central las stem cell, van a migrar a médula ósea y formarán glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas nuevas. Si es el trasplante autólogo, puede también ser el trasplante de alogeneico de otro donante sano. Es importante el engraftment, que se producirá en 2 a 6 semanas. Acá se nota el arraigo por el aumento del recuento absoluto de neutrófilos y plaquetas. Se puede producir H o GVHD, que es la enfermedad de injerto contra el huésped, cuando es halogénico el trasplante. Y se atacan los tejidos del huésped por poseer distintas MH1, MH2 antígenos menores. La GVHD puede ser aguda, en menos de 100 días se produce, o crónica en más de 100 días. Es producido por mecanismos efectores de linfocitos TCD4 y de TCD8 citotóxicos. Las citoquinas proinflamatorias, que van a atacar a las células, o sea, todas estas células, y la inflamación van a atacar a las células del huésped en la enfermedad de injerto contra huésped, y si se atacan a las células neoplásicas remanentes, es la enfermedad de injerto contra la leucemia. Hay que tener en cuenta que en este tipo de trasplante hay una alta incidencia de infecciones que hay que controlar. Si hablamos de trasplante de órgano sólido, vamos a ver el rechazo que se producirá porque en los órganos se presentan los aloantígenos y van a generar la aloreactividad a las moléculas no propias de SMH1, SMH2, que son las más relevantes. También están los antígenos menores. Los linfocitos T y B vírgenes del receptor van a reconocer a los aloantígenos, produciendo los linfocitos T efectores y los B de memoria y plasmocitos, que van a intervenir en el rechazo. El aloreconocimiento puede ser directo, sin previo procesamiento de los linfocitos T. Directamente reconocen al CMH en la CPA del injerto. Y el indirecto, la CPA del receptor va a captar y procesar las moléculas de SMH halogénicas del donante. Los rechazos de trasplante pueden ser hiperagudos, agudos o crónicos. Bueno, en el hiperagudo se va a presentar en minutos a menos de una semana, producido por mecanismos efectores de anticuerpos preformados. Se activa el complemento, hay daño endotelial, inflamación, trombosis por oclusión de vasos sanguíneos. En el agudo
entre 1 semana a 3 meses, la activación del linfocito T es por vía directa, reconociendo el antígeno en el endotelio y dando endotelitis. O en parénquima, dando lesiones parenquimatosas con inflamación intersticial. El mecanismo efector: linfocitos T, macrófagos, NK, citoquinas, aloanticuerpos. En el crónico es la enfermedad vascular del injerto, que se produce en más de 3 meses. Se activa indirectamente al linfocito T, el mecanismo efector por linfocitos T, macrófagos, citoquinas y aloanticuerpos. Las CMH1 del donante son procesadas por la CPA y presentadas por CMH2 a los TCD4. Se produce la colaboración TB, da inflamación crónica de la pared vascular, prolifera la íntima y las células del músculo liso vascular, produciéndose la fibrosis concéntrica y consecuentemente la oclusión vascular. Es importante para trasplantar que haya compatibilidad ABO, RH, HLA, crossmatch, que todos deben dar negativo. El ABO-RH por hemaglutinación, si da positivo, no se puede trasplantar. El cultivo mixto linfocitario para el trasplante de médula ósea y para órgano sólido vascularizado detecta los anticuerpos anti-HLA en el paciente. Los aloantígenos del CMH1 va a dar citotoxicidad mediada por células mononucleares. Los aloantígenos del CMH2 darán los anticuerpos y se mezclarán las células mononucleares del respondedor y del estimulador, se cultivan y si hay lisis, no hay compatibilidad. En el crossmatch, que es el XM, es solamente para órganos sólidos vascularizados. Se evalúa la presencia de anticuerpos específicos para los alelos de CMH en pacientes de lista de espera. Si el crossmatch es contra panel, el panel es de 50 individuos seleccionados al azar de la población general, con los antígenos CMH de linfocitos, y se les enfrenta a los sueros de los receptores, o sea, de los pacientes. Cuanto más alto sea el PRA, o sea, el índice, los anticuerpos reactivos contra panel, o sea, más reacciones positivas tendrá, más MH reconocidos. Si se va a realizar el trasplante, se hace el crossmatch contra dador. Acá se analizará el suero histórico, que es el del paciente con mayor PRA, el suero actual, que sería el suero del paciente en los últimos 3 meses, y el suero pretrasplante, que es el del día anterior. Si los test con los linfocitos del donante y el suero da a reactividad, entonces el trasplante está contraindicado. Ahora vamos a ver el tutorial
de trasplante y después Santiago va a dar el tutorial de la parte de tumores. Bueno, entonces acá en el tutorial vemos una mujer de 39 años por politraumatismo ingresa a la guardia y por equivocación le transfunden 2 unidades de sangre entera y bueno, pregunta a qué tipo de trasplante corresponde. Sería el trasplante halogénico y el rechazo es hiperagudo. Los mecanismos inmunológicos desencadenados es por anticuerpos preformados en la paciente que van a destruir los glóbulos rojos, las plaquetas transfundidas, porque se activa la vía clásica del complemento. Y C3A, C5A van a estimular la liberación de sustancias vasoactivas, de mediadores lipídicos, y se va a producir la hipotensión y el shock. Células dendríticas, células de músculo liso vascular, células endoteliales, plaquetas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastocitos, monocitos, macrófagos, van a presentar los receptores de C3A, C5A. Y se van a producir el cuadro inflamatorio sistémico por liberación de interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, TNF-alfa. También se activarán otros sistemas en la cascada de coagulación. Se produce SIT por activación y sobreestimulación del sistema de coagulación. Hay depósitos de fibrina en la microcirculación y entonces se produce microangiopatías trombóticas que según el capilar que sea se puede llegar a distintas patologías, como por ejemplo falla renal aguda si se produce en el glomérulo renal. Cuando se sobreestimula el sistema, se van a producir cantidades masivas de trombina y plasmina, se van a consumir los factores de coagulación, por eso pueden coexistir las trombosis y las hemorragias. En cuanto a la 3, ¿cuál podría ser las consecuencias de un trasplante inadecuado? Bueno, la anemia hemolítica aguda por citotoxicidad dependiente de anticuerpos, por la incompatibilidad ABO, la coagulación intravascular diseminada, la falla renal aguda, la alergia y la anafilaxia. La 4 dice si la equivocación se diera una incompatibilidad de RH. Bueno, si la mujer está en edad fértil, entonces si ella es RH negativa y se le administra RH positiva, en un primer contacto se sensibiliza y en una siguiente exposición, por ejemplo una pareja RH y ella queda embarazada con un feto RH positivo, la pareja RH positiva, entonces los anticuerpos anti-D y los antígenos D del glóbulo rojo fetal le producirán hemólisis. El feto producirá formas inmaduras desde su médula ósea, hígado y vaso. Por la hemólisis va a aumentar la bilirrubina y en el recién nacido va a haber daño neurológico.
Para evitar esta consecuencia se aplican 2 dosis de anticuerpos y G anti-D a las 28 semanas de gestación y a las 72 horas posparto. En cuanto a las pruebas para compatibilizar órganos sólidos trasplantados, serían la SABO-RH, el cultivo mixto linfocitario y cross-match. Para el ABO se usa la COMS indirecta en suero, se miden los anticuerpos circulantes contra los grupos ABO del glóbulo rojo donador. En el cultivo mixto linfocitario se evalúan los factores de histocompatibilidad, en especial del locus D de las células del donante, que son inhibidas en su proliferación por mitomicina C, se marcan radioactivamente y las células del receptor se estimulan con fitohemaglutininas, después se mezclan y si hay lisis muestra la incompatibilidad. En el cross-match contra panel, el suero del paciente que está en lista de espera se enfrenta a los linfocitos del panel. Si da alto índice PRA, hay alta gama de anticuerpos anti-HLA. Y en el cross-match final, contra el dador, los sueros del paciente, o sea, el histórico, el actual y el pretrasplante, se van a enfrentar contra los linfocitos del donante. Y si es aloreactivo, el trasplante está contraindicado. Bueno, ahora sigue Santiago, yo ya les aviso. Hasta luego.